Y es así cuando llegamos al inicio del fin. Muy buenas a todos, mi nombre es Señor Sable. Habéis atravesado mucho para arribar a este nivel, pasando alrededor de 18 canales distintos para encontrar y conocer lo mejor de lo mejor. Es aquí cuando les doy bienvenida al nivel final, D.0. Técnicamente, la esquizofrenia es una enfermedad cerebral genética que despierta por estresores ambientales o drogas. Sin embargo, existen los conceptos de la esquizofrenia o psicosis autoinducida. Para aclarar, la esquizofrenia autocausada no implica la utilización de químicos o drogas, sino que hablamos puramente de la capacidad de la mente para destruirse a sí misma. Aunque en la práctica la meditación se supone que sirve como método para relajar la mente, la verdad es que esta no es una verdad para todos, pues hay peligros en la meditación de los que muy pocos estudios y personas hablan, entre ellos la posibilidad de que la meditación no consiste simplemente en relajar la mente y el cuerpo, sino la amplificación de las emociones. Una persona con problemas no resueltos, no esté en tratamiento psicológico para un problema, o no esté siendo guiada correctamente en su meditación puede amplificar emociones violentas o negativas e inducirse a un quiebre psicótico por la fuerza, un episodio totalmente contrario al Kenso, el cual es el despertar y objetivo de las sesiones de meditación. El mayor peligro de la meditación son los llamados gurús de la meditación o mindfulness coaches, los cuales no están regulados y simplemente toman conceptos de distintas culturas y los mezclan para ganar dinero. Las realizaciones de traumas o emociones reprimidas, como lo pueden ser los impulsos suicidas o memorias que el cerebro bloqueó para evitar un quiebre de la psique, pueden salir a la luz a través de la meditación, y si no es manejado correctamente, puede desencadenar en paranoia, estrés, y episodios psicóticos. Así se dice que uno podría autoinducirse a la esquizofrenia. El Internet es inmenso, y lleva demasiado tiempo con nosotros. No es difícil pensar que, el pasar del tiempo y la modernidad, haya dejado en el pasado muchísimas páginas, foros, navegadores, e incluso sistemas de programación extensos que han sido abandonados. Aunque este rastro aún persiste si tienes los medios necesarios para acceder a ellos, pero hay otros motivos por el cual, se piensa, el 15% del Internet es real, o sigue habitado activamente por los usuarios de este mundo. Este es un tema demasiado extenso que he abordado anteriormente en el vídeo que saldrá a continuación, indicando 3 pruebas por el cual, este usuario, cree firmemente que esta teoría es cierta, al menos en un porcentaje menor, donde las diversas estrategias del mundo moderno han creado un vacío artificial que no es habitado por los seres humanos, sino, por inteligencias artificiales, o simplemente, por usuarios fantasmas. Filósofos de prestigio, físicos reputados y tecnólogos millonarios están considerando la posibilidad de que nosotros y nuestro mundo pudieran no ser real, sino solo parte de una especie de videojuego o una simulación enormemente sofisticada, llámese el Second Life o los Sims del futuro. En su forma moderna, esta hipótesis de simulación suele atribuirse al filósofo sueco de la Universidad de Oxford del Reino Unido, Nick Bostrom, autor de un trabajo que desde el 2003 ha generado un interminable debate bajo el título de Are You Living in a Computer Simulation? Bostrom exponía que o bien los humanos nos extinguiremos antes de llegar a una etapa posthumana, o bien la civilización posthumana no estará interesada en construir simulaciones de sus ancestros, o bien vivimos en una simulación por ordenador. Bostrom arguye que la evolución de la humanidad llevará a un estado posthumano en el que nuestras descendientes dispondrán de un inmenso poder tecnológico, suficiente como para poder elaborar complejas simulaciones de sus ancestros en las que todo parezca real.
e incluso la consecuencia de los personajes. Los posthumanos tendrán tan fácil acceso a esas simulaciones que podrán construir todo lo que deseen, superando ampliamente el número de ancestros reales. Por tanto, y dado que la probabilidad de cualquiera de nosotros de ser un personaje simulado es mucho mayor que la de un ancestro real, se concluye que casi con seguridad podemos llegar a estar viviendo en una simulación. Pero esto solo será posible en uno de dos casos: la humanidad quedó aniquilada antes de llegar al estado posthumano, o por algún motivo nuestros descendientes deciden no simular a sus ancestros. Suponiendo que el ser humano perdura y asumiendo su evolución tecnológica natural, la conclusión es que muy probablemente nosotros y nuestro mundo somos tan reales como cualquiera de los videojuegos de hoy en día. Esta es una historia muy peculiar que sucede en México, y es un desastre nuclear de proporciones incalculables. En la escala de Inés, que cataloga los incidentes nucleares, está rondando entre una escala 4 y 5. Igualando desastres tales como el incendio Windscale, en Reino Unido. El accidente de 3 Mile Island, de Estados Unidos. El incidente de Tokaimura, en Japón, entre muchos otros. Todo comienza con un hospital en Ciudad Juárez que adquirió una máquina para radioterapia, pero al no poder darle uso de forma adecuada, decidieron vender esta máquina a una fundidora. Lo que no sabían es que esta máquina contenía cobalto 60, un material altamente radiactivo que fue utilizado en las fundidoras para elaborar material de construcción como varillas y otras piezas de metal. Estos materiales fueron distribuidos por todo México y es imposible calcular cuántas personas fueron afectadas por la radiación y vivieron dentro de casas construidas con materiales contaminados. El material radiactivo terminó en un depósito de chatarra, donde fue fundido con otros metales y produjo cerca de 6.000 toneladas de varilla contaminada, que se repartieron en 15 estados de México y otras ciudades en Estados Unidos. Si quieres más información al respecto, te recomiendo el excelente podcast llamado Leyendas Legendarias, quienes abordan más profundamente este tema, y del cual fue el motivo por el que se popularizó esta información. El incidente del Paso Diablos fue la muerte inexplicable y misteriosa de 9 excursionistas durante una ruta en un difícil paso de montaña de los Montes Urales en la Unión Soviética entre el 1 y 2 de febrero de 1959. El grupo, con experiencia en esquí de fondo y estudiantes de la Universidad Estatal Técnica de los Urales, había establecido un campamento en las laderas de Holaksiagl, en un área nombrada después en honor al líder del grupo, Igor Diaglov. Sus cuerpos fueron hallados semanas después por un equipo de rescate del ejército soviético al no dar señales de vida después de 2 semanas. Se encontró el campamento vacío y la tienda destrozada. En el bosque cercano encontraron los restos de una fogata y 2 cuerpos al lado vestidos solo con ropa interior a pesar de temperaturas bajo cero. Después encontraron 3 cuerpos más. Los otros 4 fueron hallados 2 meses más tarde, en el bosque. En el análisis forense se dictaminó que 5 murieron de hipotermia, aunque uno de ellos tenía el cráneo fracturado. El resto tenía diversos traumatismos por golpes causados por una gran fuerza, y a una de las mujeres le faltaba la lengua. Según los forenses, murieron aplastados bajo una gran presión, fruto de una fuerza de origen desconocido. La tela de la tienda se había cortado desde el interior hacia afuera. Además, en la ropa de algunas de las víctimas había dosis de radiación 2 veces más altas de lo habitual. La investigación concluyó sin un final claro, declarando que una fuerza natural convincente había causado las muertes. El acceso a la zona fue prohibido a esquiadores y otros aventureros durante 3 años después del incidente. Aunque una ludo-avalancha fue la principal hipótesis, aunque no definitiva, el suceso durante años fue motivo de otras teorías, desde fenómenos naturales como vientos huracanados, criminales, a otros más descabellados como la aparición de yetis o de seres extraterrestres. El verdadero nombre de Dios.
En la Sagrada Escritura encontramos un momento especial en que Dios envía a Moisés a hablar con los israelitas y presentarse con ellos para exponer su plan para rescatarlos de la opresión. Ante la duda de saber quién es el que envía a esta misión, Dios revela su nombre diciendo: Yo soy el que soy. Este nombre se identificó en el tetragramatón sagrado, compuesto por 4 consonantes hebreas, YHWH. Pero este nombre era considerado tan sagrado por manifestar la majestad y divinidad de Dios que se evitó pronunciar. Por eso se empezó la costumbre de sustituirlo por un nombre alternativo, como Adonai, que significa Señor. Así, debemos decir francamente que, con el pasar de miles de años, nadie puede asegurar cuál era la pronunciación correcta del tetragramatón sagrado, y con el tiempo se olvidó. Ambos nombres han surgido de un intento por pronunciar el tetragramatón. Hay que mencionar que en el hebreo antiguo no se colocaban las vocales, y las palabras eran escritas solo con consonantes, de tal forma que la persona que leía la escritura debía recordar la palabra por tradición o memoria. Según los estudiosos, la forma posiblemente más cercana al original del nombre de Dios es Yahvé, y la palabra Jehová fue el resultado de unir inadecuadamente las consonantes del nombre de Dios con las vocales de hebreas del término Adonai, intentando darle de esta manera una pronunciación. Hoy en día debemos resaltar que la comunidad cristiana desde el siglo II no utilizó en ningún momento el nombre sagrado. De hecho, desde que utilizó la Biblia en su versión griega, la Septuaginta, o latina, Vetus Latina, o la de San Jerónimo, encontró la palabra Señor. Incluso por eso, hasta nuestros días, son los protestantes quienes prefieren usar la palabra Jehová, más por distinción que por otra razón, y los católicos hemos preferido el uso de la palabra Yahvé. La paradoja de Fermi es la aparente contradicción que hay entre las estimaciones que afirman que hay una alta probabilidad de que existan otras civilizaciones inteligentes en el universo observable y la ausencia de evidencia de dichas civilizaciones. Surgió en 1950 en medio de una conversación informal del físico Enrico Fermi con otros físicos de laboratorio, pero ha tenido importantes implicaciones en los proyectos de búsquedas de señales de civilizaciones extraterrestres, SETI. Trata de responder a la pregunta: ¿somos los seres humanos la única civilización avanzada en el universo? La ecuación de Drake para estimar el número de civilizaciones extraterrestres con las que finalmente podríamos ponernos en contacto parece implicar que tal tipo de contacto no es extremadamente raro. La respuesta de Fermi a esta conclusión es que si hubiera numerosas civilizaciones avanzadas en nuestra galaxia, entonces, ¿dónde están? ¿Por qué no hemos encontrado trazas de vida extraterrestre inteligente, por ejemplo, sondas, naves espaciales o transmisiones? Aquellos que se adhieren a las conclusiones de Fermi suelen referirse a esta premisa como el principio de Fermi. La paradoja puede resumirse de la manera siguiente. La creencia común de que el universo posee numerosas civilizaciones avanzadas tecnológicamente, combinada con nuestras observaciones que sugieren todo lo contrario, es paradójica, sugiriendo así que nuestro conocimiento o nuestras observaciones son defectuosas o incompletas. La formulación de la paradoja surgió en una época en la que Fermi estaba trabajando en el proyecto Manhattan, cuyo fin era el desarrollo de la bomba atómica estadounidense. La respuesta de Fermi a su paradoja es que toda civilización avanzada desarrollada en la galaxia, desarrolla con su tecnología el potencial de exterminarse tal y como percibía que estaba ocurriendo en su época. El hecho de no encontrar otras civilizaciones extraterrestres implicaba para él un trágico final para la humanidad. Ictiosis arlequín es una enfermedad de la piel extremadamente rara. Es la forma de ictiosis congénita más grave, se hace evidente ya desde el nacimiento y debe su nombre al aspecto que tienen los recién nacidos que padecen la enfermedad, que recuerda a un disfraz de arlequín. La ictiosis tipo arlequín es una enfermedad genética rara de la piel caracterizada por escamas grandes y gruesas que aparecen en toda la piel, como a su vez se nace con los párpados volteados, por lo que en lugar de ojos se observan los párpados totalmente rojos. Se asocia generalmente a deformidades faciales características y a menudo anomalías en otras partes del cuerpo, especialmente en el tórax. Las complicaciones clínicas más importantes se producen a causa del fallo de la función de barrera que la piel tiene en condiciones normales e incluyen sepsis, infección o contaminación generalizada, y deshidratación que conducen a hipernatremia, aumento anormal de sodio en sangre, y malnutrición.
Los niños nacen con constricción marcada de tórax y abdomen con las correspondientes dificultades respiratorias y de alimentación. El pronóstico es malo, ya que la mayoría fallece a los pocos días o semanas del nacimiento. Aunque existen casos excepcionales en donde la persona llega a la adolescencia, pero necesita de tratamientos especiales. Se puede decir que es como un top de larga duración porque no hay narración, solo números indicando la posición que tiene el vídeo y el contenido son puros vídeos que podemos encontrar en internet y algunos creo que son de la Deep Web. Desde ya les digo que es difícil verla entera de seguido sin parar un momento. Estos vídeos son de índole perturbadora, por lo cual, no se recomienda a nadie verlos en su totalidad. Tres chicos y uno martillo fue realizado por los maníacos de Dnepropetrovsk, asesinos en serie ucranianos. Este vídeo muestra a un hombre siendo eliminado con un martillo y un destornillador mientras aún respira, de ahí el nombre de tres chicos uno martillo. Este vídeo también se conoce con el nombre de Dnepropetrovsk Maniacs, 3 Guys 1 Screwdriver, y muchos más. La versión original de Final Fantasy III cuenta con varias habitaciones ocultas, en las que, al ingresar, podremos obtener varios ítems. Pero, ubicada en la posada del pueblo Guisal, hay una muy distinta a las demás. En ella, se encuentra una niña sentada, que, al hablarle, nos dirá: "Hola, soy Surukisaki, me encanta escribir cartas. ¿No nos enviarás una carta también, querido jugador?". El equipo de Final Fantasy III. ¿Pero quién era Surukisaki? De acuerdo a una teoría bastante difundida, esta chica se trataría de una fan, que había enviado un montón de cartas a Square, y que fue incluida al juego, a modo de broma. Incluso, se señaló que Surukisaki había sido quien bajo el seudónimo de Kensaki, había enviado muchas cartas a la revista del estudio, Times Square. En 2013, al enterarse que varios jugadores estaban investigando el caso, comentó en su blog personal, que ella era Surukisaki y en efecto había usado el seudónimo de Kensaki para enviar cartas a la revista. Haciendo alusión de que todo lo vivido en Outlast es un mensaje que nos quieren dar los desarrolladores del título, en referencia a que es probable que en alguna parte del mundo se realicen este tipo de experimentos con personas y que todo esté muy encubierto. Es casi un hecho esto, en donde pondría las manos al fuego si tuviera que apostar, ya que por años se ha sabido que existen ciertas organizaciones encargadas de experimentar con el fin de crear nuevas armas biológicas, o de conseguir pasar a otros planos astrales entre muchas variantes más. De hecho hay muchos documentales de diferentes casos reales y tanto Outlast como otras películas o videojuegos intentan plasmar este concepto, por lo que mi pregunta hacia ti, se refiere a si crees que esto es posible en la vida real. El 23 de diciembre de 1985, los jóvenes Raymond Belknap, de 18 años, y James Vance, de 20, dos amigos adolescentes de Reno, Nevada, se encontraban en la habitación del primero, donde pasaron más de 6 horas bebiendo alcohol y fumando abundante marihuana mientras escuchaban el disco Stay in Class, del grupo inglés Judas Priest. Tras eso, repentinamente, los jóvenes tomaron una escopeta y decidieron eliminarse. Judas Priest. Luego que los jóvenes llegaran a un parque cercano, Raymond Belknap cogió el arma, la colocó debajo de su barbilla y disparó, falleciendo inmediatamente. James Vance a continuación cogió el arma que acababa de utilizar su amigo para seguir sus pasos, pero no sostuvo bien la escopeta, por lo que la bala le destrozó la estructura ósea del cráneo y parte del lóbulo derecho sin llegar a causarle la muerte. El rostro de Vance quedó horriblemente desfigurado y este no fallecería sino hasta 3 años más tarde, en 1988, como consecuencia de la medicación que debía de llevar para tratar sus lesiones. Según los familiares de los muchachos, la culpa de las muertes de los dos jóvenes la tenía Judas Priest y sus mensajes subliminales que incitaban a la violencia.
Por ello, demandaron al grupo y a la compañía CBS Records por $6,2 millones en daños y perjuicios en un mediático juicio cuya sentencia se dictaría en agosto de 1990 y que causó una gran expectación mundial, ya que el caso iba a crear jurisprudencia, afectando a otras bandas cuyas letras también eran apuntadas por su supuesta agresividad. James Vance, después de su frustrado intento de eliminación en 1985 y antes de fallecer en 1988 como consecuencia de sus graves heridas, había dicho que creo que el alcohol y la música heavy metal, como Judas Priest, nos impulsó, o incluso nos hipnotizó, para creer que la respuesta a la vida era la muerte. La demanda judicial de los familiares de los chicos se centró en una malinterpretación de la canción Héroes cuya letra decía, ¿por qué tienes que morir para ser un héroe? Es una vergüenza que una leyenda comience en su final. El abogado acusador también postuló que los jóvenes habían decidido matarse tras escuchar la canción Better By You Better Than Me, que contenía un lacónico mensaje subliminal supuestamente grabado por el vocalista Rob Halford que decía Do it. Hazlo. Según Halford, este supuesto mensaje oculto no era tal, sino que se trataba de un efecto sonoro que se escuchaba entre líneas y que en realidad era una técnica de respiración profunda realizada para personalizar su interpretación vocal. Se trata de una historia personal del creador del tema sobre una escena que su familia recuerda haber visto en El Exorcista de 1973, y de la que alguna vez encontró información en taringa.net y en una wiki dedicada a la película. Se trata de una versión alternativa de la secuencia de la iglesia en la que aparece una estatua profanada de la Virgen María. En la que todos hemos visto aparece con juguetes sexuales que lucen como cuernos, pero parientes del susodicho recuerdan que tanto la imagen como el resto de la iglesia tenían manchas de materia fecal. Cabe añadir que quizá y fuese una confusión con lo que ocurre en la novela, donde la vandalización de la iglesia sí incluye dejar bolsas con heces. Los videos perdidos de No Limits Fun. Existen rumores de que hay muchos más videos de No Limits Fun, que quienes no recuerden quiénes son los mismos que produjeron la horrorosa cinta llamada La Destrucción de Daisy. Como sabrán, estos videos, de existir, solo estarían disponibles en las regiones más oscuras de la Dark Web, pero sencillamente preferimos no investigar más al respecto. A las 8:81 del 18 de enero de 2017, un estudiante de nivel secundaria del Colegio Americano del Noreste, ubicado en el fraccionamiento del Paseo Residencial al sur de la ciudad de Monterrey, sentado en una silla al lado de la puerta del aula de clases, tomó un arma de fuego calibre 22 de su mochila y disparó a corta distancia a uno de sus compañeros, a su profesora Cecilia Solís y algunos de sus compañeros, de entre 13 y 15 años de edad. Luego, intentó dispararse, esto último sin éxito. Recargó el arma usando cartuchos de una caja, y se disparó en la barbilla. Falleció más tarde en el hospital Dr. José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Más tarde, se informó que el arma que usó ese día era de su padre con el cual practicaban la caza. Un incidente como este no se había presentado nunca antes en el estado. Se sospechaba que la destreza que tenía el alumno con el arma se debía a que él y su padre practicaban caza, o que también era parte de las fuerzas policíacas de la región. Este evento fue particularmente sensible, y en cuestión personal, como una persona que vive en la región y presenció este hecho, puedo decir que significó un antes y un después en las libertades que los padres daban a sus hijos en Internet. Recuerdo que ese día me preguntaron bastantes cosas al respecto de las mini sectas de páginas de Facebook, como lo eran La Grasa, Legión Olk, entre otros. Quienes me conozcan sabrán la historia que tengo en esos lugares, y, por tanto, sentí una obligación moral de explicarle a todos los adultos que me lo pedían la situación, y a su vez, a sus hijos con el fin de disuadirlos de replicar estas acciones o seguir en estos lugares. Recuerdo también que ese día se sintió diferente en la ciudad, todos estaban decaídos y preocupados. Es uno de esos días, junto con el evento del casino y el atentado que sufrió, que quedaron marcados en el consciente colectivo.
The Great Satan at Large fue un programa de acceso público que se emitió en el canal 49 de Tucson, Arizona, en el año 1993. Se dice que existen 2 episodios, uno de ellos sin nombre, y el otro llamado Israel 666. Se desconoce si se produjeron otros episodios además de estos 2, o incluso se emitieron en televisión. Uno de los episodios de The Great Satan at Large se puede encontrar en un sitio web de archivo, con un amplio reparto de personajes. Se abre con un mensaje de emisión de televisión sobre que el canal no tiene responsabilidad sobre lo que se muestra, y a continuación se reproduce rápidamente el episodio del programa. Este episodio no puede publicarse en YouTube debido a su naturaleza muy sexual, mostrada tanto por los que llaman al programa como por el propio reparto, lo que contrasta mucho con las directrices de YouTube. Sin embargo, este episodio completo ha sido archivado y puede verse aquí. El otro episodio, sin embargo, conocido como Israel 666, puede verse en YouTube. Se emitió a las 6 de la tarde del domingo por la noche en un canal mayoritariamente cristiano, mostrando escenas de violencia explícita, temas sexuales y Satanás llamando a Dios muchas vulgaridades. Sin embargo, se desconoce cuándo se emitió el episodio Israel 666 junto con el otro episodio. Por razones obvias, esto no cayó bien entre muchos otros cristianos de Tucson y después el dueño de Endworld y Premier Channel fue acusado de derechos de blasfemia y el creador fue acusado de locura. El programa fue cancelado y nunca más salió al aire. En un año desconocido, el episodio del espectáculo fue subido a YouTube antes de ser eliminado unos años más tarde. El dramático pasaje en cuestión aparece en las crónicas medievales de Gervasio de Canterbury. Alrededor de una hora después de la puesta de sol del 18 de junio de 1178, un grupo de 5 testigos presenciales observó cómo el cuerno superior de la brillante luna creciente se dividió repentinamente en 2. Del punto medio de esta división surgió una antorcha encendida que arrojaba fuego, carbones calientes y chispas. El cuerpo de la luna, que estaba abajo, se retorcía, palpitaba como una serpiente herida. El fenómeno se repitió otra docena de veces o más, informaron los testigos. Un geólogo sugirió en 1976 que este relato es coherente con la ubicación y la edad del cráter lunar Giordano Bruno, de 22 kilómetros, el cráter más joven de su tamaño o más grande en la Luna. Según el tamaño del cráter, debió de ser un asteroide de entre 1 y 3 kilómetros de ancho, entre media y 2 millas de ancho, el que lanzó a Giordano Bruno contra el extremo noreste de la Luna. Un impacto de este tipo en la Tierra supondría una amenaza para la civilización, por lo que es importante saber si un acontecimiento así ocurrió en la Luna hace menos de un milenio, señaló Reuters. Televisión de Vladimiro. Vladimiro Montesinos fue el hombre más poderoso del Perú. Era la mano derecha de Fujimori y se dice que incentivó los programas de televisión basura como los de Laura Bozzo y el humor casi pornográfico. Él mismo financió esa clase de programas y los ponía a la hora de noticias gubernamentales. Los canales recibieron grandes cantidades de dinero durante los 90 a cambio de ello o la censura directa de noticias. Vladimiro los grabó como protección y cuando los descubrieron fueron usados como evidencia. Son conocidos como Vladivideos. Desde entonces, la televisión peruana continúa con la clase de programas que Vladimiro pagaba, ya que son muy pegadizos y llaman la atención, formándose así la televisión peruana a su imagen y semejanza. He escuchado a mucha gente decir que esta es una triste teoría sobre la muerte de Dios para crear la vida en la Tierra o la vida humana o algo así. Pero este Anon de 2018 lo expresa mejor. Es un nombre meme para una teoría elaborada por algún científico que dice que el universo fue creado por una singularidad omnipotente y omnipresente, y el universo fue creado para permitir que la singularidad llegara a existir. Una situación un poco chiflada. Aparentemente, tiene sentido cuando se combina con algo de investigación, pero creo que es más una filosofía que una ciencia real. En resumen, es la última pregunta de Asimov, pero actualizada un poco para que se ajuste a nuestros conocimientos modernos.